Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de Super Hábitos. Y aquí necesitaríamos una toma de Mati surfeando una ola. Rocket Power. I guess. Un guiño para quienes La infancia. hayan crecido durante Los la 90. época de Rocket Power. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar acá. Estamos en el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas que hacen que empezar un negocio y renunciar a tu trabajo, que es una parte súper importante del episodio de hoy, sea simple. No tiene que ser tan complicado, pero tenés que tomar las acciones adecuadas. ¿Querés saber cuáles son las acciones adecuadas? ¿Querés descubrir cuáles son esas acciones? Tenés que quedarte en el episodio de hoy, porque hoy, particularmente, vamos a estar hablando de 3 cosas que tenés que preparar antes de poder renunciar a tu trabajo. Y para acompañarme en la tarea de desarrollar esas ideas va a estar Lu. Hola Bienvenida. Santi, yo vine a cebar mates. Lu vino a hacer Quiero dejar en claro mi rol en este equipo. Ok, Este es el esquema de Lu para los que no nos dé opción. Bueno, para los que nos escuchan todas las semanas y vienen siguiendo la rutilante trayectoria de Lu en el podcast en los últimos meses. Rutilante, sí, Sí, me Lu encantó. vino, Ok. vino un episodio, durante un mes no apareció en el podcast, de ahí vino a otro episodio y cuando llega su segunda aparición, ¿qué dice? Vine Hoy a mi cebar trabajo mates. es tomar mates. No, cebar mates. Cebar Es mates, un poco más es activo. mi servicio hacia ustedes. dice, rutilante es el adjetivo que se utiliza para calificar aquel o aquello que rutila. Ok, Bien. Muchas gracias. el verbo por la- rutilar, por su parte, se refiere a brillar. Ajá, bien, me El gustó. equipo alcanzó un nivel rutilante en la primera ronda del campeonato y una foto de Messi. ¡Wow! Esto no es adecuado. Sí, eso Justamente a estas épocas. no refleja nuestra experiencia. A ver, dice, haber firmado este acuerdo supone un logro rutilante para nuestro país. El joven logró observar la estrella rutilante con su telescopio y pronto dio aviso al observatorio. Bien. No creo que haya sido lo que vos quisiste decir igual. Sí, eso quise decir. Quise hacer hincapié. Fue irónico, claramente Claro, fue muy irónico. Claro, sí. quise decir Estuvo bien irónicamente la brillante trayectoria de Lu en los últimos meses. Porque no solo que hace un mes que respecto del episodio anterior, que donde Lu estuvo, que Lu no aparecía, sino que la vez que grabamos, en ese momento, hace un mes, hicimos hincapié en, wow, Lu hace mucho no estaba en el podcast. Claro. O sea que Lu, Brilló por su ausencia. Fue Claro. rutilante por su ausencia. rutilantemente Claro, ausente. Es para Se que hizo- me extrañen y... Se volvió llamativa por no estar presente. La gente se preguntaba, ¿dónde está Lu? Y Es una- nosotros nos preguntábamos En lo mismo. realidad lo que nadie sabe es que es una estrategia de marketing de Super Hábitos para generar como expectativa y generar como cambios y que no sea siempre lo mismo. Claro, la escasez de un producto aumenta su valor. En y general. y su rutilancia. En Y el su ámbito rutilancia. de la zoología también podemos encontrar la palabra rutilante. La especie Passer rutilans se conoce coloquialmente como gorrión rutilante. Se trata de un ave cuyo cuerpo mide unos 14 centímetros. El colibrí coruscans o colibrí rutilantes, por su parte, es un pájaro que habita en el norte y al oeste de Sudamérica. A Ok. mí me gustaría poder ver la cara de las personas que quizás encontraron el podcast en Spotify y dijeron, el tema de este episodio suena bastante interesante. Empezaron a escucharlo. Quizás saltaron un minuto porque dijeron, no, a ver, quiero ver de qué se trata. Y llegaron Y a la parte seguimos de, hablando es de una aves especie, de Sudamérica. claro, de Sí. 14 centímetros. Pero todo tiene que ver con todo, así que quédense hasta Exacto. el final. Lo demás va a estar bueno. Siempre encontramos Claro. una forma de vincular los temas, así que quédense, por favor. Dice, la victoria de un tenista ubicado en el... No, chao. En el puesto 214 del ranking mundial sobre el número 1 del mundo, también puede ser mencionada como rutilante, como la victoria de Rusia sobre España, o de Corea del Sur sobre Alemania. Pero ahí rutilante sería sorprendente, más que brillante. Yo no discuto con la página definición.d. No, pero puede ser, se refiere a brillante en cuanto a Como que resalta, Destacado. es como wow. algo muy Ah, destacado, claro. Bien, entonces Claro. no sería brillante, rutilante no significaría brillante en términos de que brilla, Sino de que de refleja la luz, sino Claro. de que Algo brilla en el sentido llamativo, que llama que la No, atención. destaca. pero por ejemplo, en el ejemplo más arriba, cuando habla de brillar, el equipo alcanzó un nivel rutilante, también se refiere a no al brillo literal, sino a algo que es brillante en general. Pero bueno, vamos a empezar. Podemos decir que el mundial que pasó, quizás estoy pensando No cuando... pasó, Mati, sigue estando. Sí. Pasó para nosotros. Bien, que estaba pensando en cuándo sale este episodio publicado y que quizás
Para ese momento ya había pasado. por ahí ya pasó. Sí, creo que acaba Puede de ser. terminar hace 4 días. ¿Quién gana? Bueno, ¿Quién gana? ¿quién gana? No sé. Así quedamos expuestos. Vamos a quedar muy expuestos. Igual Podemos decir que tuvo estuvimos muchos charlando momentos de rutilantes. quién nos gustaría que ganara. Yo quiero que gane Colombia. Lo voy a decir ahora. Me parece que podemos... Si ganó Colombia hace 4 días, O Rusia. Uno va de a los ser dos. muy divertido escuchar este ¿Vos episodio. pensás que ganó Yo creo que no Rusia? tiene chance ninguno de los dos, pero me gustaría. Es una cuestión de Claro, espíritu. es que es lo que yo quiero que pase. Bien. Si ganara Colombia sería rutilante. Sería definitivamente rutilante. Sí. Sí. Nadie Bueno. va a decir nada. Bueno, Sí, está sí, bien. sí, no, yo quiero que gane Colombia. Sí, sí. Ok, 100%. vos, Mati. Yo quiero que gane algún latinoamericano. Colombia me parecería divertido porque la gente de Colombia aparte siempre ha sido muy buena onda con nosotros, con lo cual vos ves su alegría. Pero si ganara México o si ganara Uruguay también me sentiría contento. Definitivamente por una cuestión de simple y pura frustración personal preferiría que no gane Francia por el hecho de que nos dejaron afuera a nosotros. Más allá de que quizás tuvimos algo que ver en eso. Proactividad en el fútbol. Claro. Bueno, vamos a empezar. Y particularmente dentro de las cosas para preparar tenemos 3 puntos. Y el primero es empezar a trabajar sobre tu organización. ¿Cuál es la lógica detrás de empezar a preparar tu organización antes de renunciar? Bueno, a ver, empecemos a sumergirnos en el tema y hagamos un poco una introducción porque no salimos del tema original o como lo habíamos presentado al comienzo. Estamos en la siguiente situación. ¿Sí? La persona que está escuchando está en la siguiente situación. Estamos trabajando hace un tiempo. Estamos también hace un tiempo pensando en que nos gustaría empezar nuestro propio negocio, que nos gustaría emprender. Y estamos tratando de encontrar cuál es el mejor camino hacia eso. Una de las tentaciones más grandes que existen en el camino, en el camino del emprendedor que está empezando y que está buscando cómo pasar de empleado a dueño de su propio negocio es la tentación de enfocarse en pocos factores y asumir que en el futuro lo demás se va a acomodar, ¿no? Puntualmente, el factor que tiende a aparecer es el factor dinero. ¿Qué voy a hacer? De alguna manera, quizás ahorrando, quizás invirtiendo, voy a juntar un capital, de repente voy a renunciar y con ese capital voy a poner mi negocio y como a partir de ahí se resuelve todo. Porque ya tengo el negocio y tengo el negocio porque tengo el capital y se acaba. Y ese es un error gravísimo. De hecho, la cantidad de historias traumáticas que hay de personas que juntaron un capital, renunciaron y lo terminaron perdiendo. O de personas que quieren utilizar la indemnización, que de repente es ese capital que aparece mágicamente para empezar su negocio y no logran hacerlo, también es bastante larga. Entonces, no queremos cometer ese error. Lo que nosotros queremos es, lo antes posible, y con lo antes posible queremos decir hoy, o si estás escuchando este podcast por la noche, mañana, poner manos a la obra para acomodar tantas de las fichas como es posible antes de renunciar. Algunas de esas fichas tienen que ver con el negocio, tienen que ver con nosotros ir identificando en qué somos buenos, quiénes son nuestros clientes, cómo comunicarnos con esos clientes, pero también hay toda una serie de fichas que son personales. Una serie de fichas que tienen que ver con nosotros como emprendedores estar listos para gestionar la vida del emprendedor, ¿sí? La vida de persona que está a tiempo completo con su negocio antes de estar en esa situación. Tener de alguna forma los músculos ejercitados antes de la carrera. Entonces, dentro de eso tenemos 3 puntos en los cuales enfocarnos y el primero que Santi mencionó recién es organización. Con organización a lo que nos referimos es a que como emprendedores en algún momento vamos a tener que gestionar nuestro día completo. Y eso es algo raro porque la mayoría de las personas pasamos de la escuela, donde había personas que gestionaban no solo las horas en la escuela, sino que nos daban la tarea, a la universidad, donde más o menos pasaba lo mismo. De la universidad pasamos a un empleo y en el empleo pasa más o menos lo mismo. Nosotros llegamos y hay alguien que nos dice qué tenemos que hacer. El resto del tiempo, hace lo que quieras. Ese es un poco el esquema social normal para manejar el tiempo. Y cuando nosotros emprendemos, pasamos a estar en una situación rarísima. Tenés todo el día, hace lo que quieras. Pero, si no lo sabes gestionar correctamente, todas las consecuencias van a caer sobre tu cabeza como un súper yunque de malos resultados. Y además de las consecuencias objetivas en resultados, también lo que te cae encima cuando tenés de repente tu día libre, comillas, comillas, y tenés que aprender a gestionarlo, es la frustración o la sensación de no control. Venimos como de un caminito, la gran mayoría de las personas,
en el cual todo el tiempo hay estructuras, instituciones que nos van moldeando y nos van diciendo por dónde ir, qué hacer, nos ponen horarios. Y de repente cuando tenés tu día libre para decidir vos qué vas a hacer con ese día en cada momento, y tenés que decir cómo administrás el tiempo, a qué hora te levantás. Si entras a la mañana a trabajar a las 8 de la mañana, bueno, tengo que levantarme a las 6:30 para darme un baño, salir y en el transporte llegar a las 8 al trabajo. Pero si de repente no tenés un horario que cumplir, no tenés horario de ningún tipo, o tenés horarios con personas a la tarde, ¿cómo haces para elegir, bueno, a qué hora me debería levantar, a qué hora me quiero levantar? ¿Cómo hago para saber que estoy avanzando hacia lo que me importa? ¿Cómo sé que estoy haciendo las cosas que tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando? Y nos ha pasado muchísimo de que personas en la comunidad que quizá llegaron a renunciar con toda esta emoción de, bueno, por fin pude dejar mi trabajo porque mi negocio me está dando los ingresos que necesito para dejar este trabajo que no me gusta. Al día siguiente, instantáneamente se dan con este desafío enorme de, bueno, y ahora siento que tengo un montón de tiempo y no tengo idea qué tengo que hacer ni cómo manejarlo, porque no hay nadie que me lo esté marcando. Entonces es súper importante para evitar, digamos, atrasarnos en resultados y para evitar la frustración y esa sensación horrible de estar perdido, empezar a ejercitar todo esto mucho antes de efectivamente haber renunciado. Claro, que eso es súper interesante porque se siente como perder un poco el control, salir del trabajo, pero en realidad es una cuestión de estás 100% recuperando el control y tenés que actuar diferente. Cuando vos tenés un trabajo, vos de alguna manera tenés tus resultados garantizados en términos de que vas a llegar a fin de mes y vas a tener un sueldo y vos vas a hacer un menor trabajo dentro de un margen que te permita o conseguir una promoción o mantenerte sin que te echen. Pero de repente cuando vos estás emprendiendo, de repente a vos no te paga, por ejemplo, gastar más tiempo en una tarea, que es algo que lamentablemente sí pasa en las empresas. Muchas veces a vos te paga demorar un proyecto o estar más tiempo haciendo otras cosas o pasarte tiempo, no sé, charlando con alguien que después en realidad no es tan clave. Entonces, de repente vos pasás este estado, si renunciás para emprender y nunca lo hiciste antes, de, ok, antes mi agenda estaba bajo control de otros y ahora tengo que estar bajo control de mí, y eso implica también trabajar sobre tu proactividad en términos de, ok, yo tengo que decir cuáles son las acciones claves. Si no lo hiciste antes, vas a encontrarte con este problema. De repente tengo mucho tiempo libre, vas a caer en la tentación, que es muy, muy común, de quiero ocuparme para sentirme seguro de vuelta, ¿no? De repente tengo mucho tiempo libre. Porque es lo conocido. Claro, y de repente digo, bueno, es que voy a empezar a meter un montón de actividades que no son necesariamente inteligentes, pero nos dan seguridad. Entonces, lo que vos querés hacer, y por eso se trata este episodio, que era lo que decía Mati, de empezar a preparar, es empezar a hacerte cargo vos de tus horarios. Si vos vas a decir, pero yo estoy en mi trabajo, yo no decido mis horarios. Vos decidís mucho sobre tus horarios. Entonces es un momento de que empieces a tomar decisiones en tu organización respecto de qué quieres conseguir, ponerte metas puntuales, diseñar tu organización para esas metas, optimizar tus tiempos, etc. Claro. Me acabo de acordar de la semana pasada que estuvimos trabajando los tres con Ale en el que va a ser nuestro estudio nuevo para el podcast. Y obviamente gran parte de nuestro trabajo normalmente en la semana es más bien de reuniones, llamadas, este tipo de cosas que estamos haciendo ahora, mucho trabajo en la computadora, mucho trabajo con personas, pero no hay mucho trabajo de infraestructura física. Y ese día nos pusimos toda una tarde, deben haber sido como 6 horas, de hacer cosas en el estudio y probar luces y ver, bueno, cómo queremos que quede, mucho de herramientas y ese tipo de cosas. Y me acuerdo que con Mati volvíamos a la noche de haber hecho eso a la tarde en el estudio y charlábamos de qué gracioso que es que el hecho de ser emprendedor te lleva a que incluso habiendo estado 6 horas que iban a ir cargadas al tracker de los tres, estuvimos trabajando en este proyecto del equipo, no es como si estuvieses en un trabajo en el cual vos decís, bueno, cumplí 6 horas, las descuento y me ahorro un montón de cosas de la semana, como que ya adelanté 6 horas, porque en realidad hay un montón de proyectos que igual los vamos a hacer por más que hayamos dedicado 6, 8, 20 horas a algo, porque son tus proyectos, es algo que vos controlás, es algo que es tuyo. Entonces ya la lógica esa de cumplo el horario, relleno los espacios, estoy sentado en la oficina aunque haga otra cosa, si me llaman para una reunión voy, si no me quedo en mi escritorio. Todo eso ya no funciona cuando sos dueño de tu tiempo y dueño de todo lo que elegís hacer. Y dentro de esa rutina de trabajo, si bien eso funciona en la mayoría de los casos,
sí podés empezar, como decía Santi recién, a tomar el control de qué haces. Está bien, entro a las 8, buenísimo. Bueno, ¿qué hago entre que entro y salgo del trabajo? ¿Qué hago apenas salgo del trabajo? ¿Qué hago antes de ir al trabajo? Porque en el fondo, organización, el significado básico es la capacidad que uno tiene de poner en palabras qué querés lograr y a partir de eso que querés lograr, estructurar tus actividades de manera de lograr eso de la manera más eficiente posible. Eso es lo que cuando uno dice hagamos el ritual de la mañana y hagamos el ritual del fin de semana, es lo que estás haciendo. Estás teniendo mecanismos comprobados que vos sabés que te van a permitir definir claro a dónde vas y el mejor camino para llegar a ese lugar. Y eso es algo que no necesita que esperemos a renunciar a nuestro trabajo o dedicarnos 100% a nuestro negocio para empezar a hacerlo. Porque, como decían ustedes recién, primero, hay una gran parte de nuestro día que ya controlamos. Todo el tiempo que estamos afuera del trabajo. Y si son 2 horas o son 200 horas, no importa, porque en los dos casos lo que nosotros necesitamos es un mecanismo para aprovechar ese tiempo. Es más, el empezar a entrenarnos para aprovechar muy eficientemente esas 2 horas va a hacer que cuando tengamos 8 las aprovechemos de una manera genial. Si no, lo que vamos a hacer es, cuando salimos y de repente tenemos todo el día para nosotros, empezamos el proceso de aprender a organizarnos y cada día que se nos pasa ahí es combustible que estamos quemando, en general combustible financiero. Entonces, este es el paso 1. No necesitamos esperar a renunciar y es más, no necesitamos esperar ni siquiera tener la idea de negocio definida para ya tomar conciencia de que si nuestro objetivo, si parte de nuestro propósito, de nuestra visión en los próximos años es ser un emprendedor de tiempo completo, lo primero que tengo que hacer es aprender a gestionar mi tiempo sin que nadie me diga qué es lo que hay que hacer, sino que yo tengo que saber poner en palabras qué quiero, lograr ordenar las actividades, cumplir esas actividades que logré ordenar y lograr evaluar la efectividad de las actividades que voy realizando para cada vez hacer actividades que sean más efectivas, porque tiene que ver con que mi tiempo me rinda. Y eso es algo que se puede empezar a hacer ahora ya, como decía recién, incluso antes de tener la idea de negocio. Otra parte, y es el segundo punto que tenemos que trabajar a la hora de preparar la renuncia, es empezar a entender diferente cómo nosotros nos educamos para el proceso emprendedor. De repente el proceso emprendedor es un proceso muy nutrido de realidad, hay muchísimas variables y nosotros tenemos que empezar a pensar, ok, necesitamos una nueva forma de aprender y tenemos que hacer otro tipo de inversiones para poder mantenernos al tanto de cómo avanzar. De vuelta, el camino puede no parecer claro y nosotros no queremos, y me encantó Mati lo que vos estabas diciendo recién, quemar combustible. Es decir, si yo renuncio y nunca me hice cargo de mi agenda, no sé cómo definir para dónde quiero ir y salgo al tener tiempo libre, me voy a encontrar con un gran problema. Bueno, cuando yo salgo a emprender y dejo mi trabajo, ya tengo que tener un buen sistema con el cual enfrentar ese camino emprendedor y esa es una de las primeras grandes inversiones que hay que hacer, en educarse. Que también tiene que ver con estos dos puntos están muy relacionados porque la inversión en educación muchas veces implica también formarnos en lo necesario para tener un plan. Entonces, por ejemplo, contratar a alguien que nos guíe, que haya pasado por lo que queremos pasar, que haya logrado lo que queremos lograr, hacer un curso, hacer algún tipo de aprendizaje específico de lo que queremos, íntimamente relacionado a la actividad que queremos desarrollar, a lo que queremos hacer. Y esos dos primeros puntos nos permiten hacer un buen plan, tener un plan claro que sea independiente de cuánto tiempo tengo hoy, cuánto tiempo voy a tener después de renunciar. Y ese plan, que yo lo voy a ir siguiendo paso a paso, con el tiempo que tengo, con la mejor forma de gestionar ese tiempo que tenga. El día que yo renuncie me permite al día siguiente levantarme y saber qué tengo que hacer y decir, bueno, ahora el paso 3, que es lo que tengo que hacer mañana, lo voy a poder hacer 3 veces más rápido que lo que venía avanzando con el paso 1 y paso 2, pero sé, me levanto y sé qué tengo que hacer. Que me acuerdo de muchas personas en la comunidad que te cuentan, como que esta es la frase, ¿no? Como, no sé qué tengo que hacer, y caes como en esta cosa de navegar sin saber para dónde salir. Entonces tener un plan, tener un plan de formación también. Nosotros internamente muchas veces nos hemos hecho planes de formación. Bueno, a ver, quiero lograr este objetivo. ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito descifrar? ¿Y en quién confío? ¿A dónde voy a ir a buscar esas herramientas? Y te haces un plan de formación para poder tener este paso a paso. Porque tiene mucho que ver con lo que dice Lu, con entender que
¿cuál es el rol del aprendizaje? Muchas veces, por ahí de vuelta, volviendo al camino con el cual la mayoría crecimos, los ámbitos de aprendizaje siempre tenían un rol de acreditación / titulación. Yo voy a este lugar para aprobar exámenes y con la aprobación... ¿Sí es aprobación? Sí. Aprobación de suficientes exámenes, tengo este título que acredita algo que me permite acceder a nuevos lugares. Ese es un poco el pensamiento normal. Cuando salimos de esa órbita y empezamos a operar como emprendedores en el ámbito de la realidad, en el ámbito donde un título no nos da nada, lo que nos damos cuenta es de que lo valioso no es el título, sino que lo valioso es el conocimiento. Y el conocimiento al final es la posibilidad de responder preguntas que tenemos nosotros o de poder responder a preguntas que tienen otras personas y lograr hacer eso de la forma más rápida posible. Y acá es donde se conectan la organización, que es lo que Lu decía recién, la organización con el aprendizaje. Entonces, como emprendedores nos van a surgir preguntas. Tener buenos sistemas de aprendizaje es saber responder esas preguntas tan rápido como es posible, evitar uno de los grandes errores que es el caer en prueba y error constante, todo el tiempo estar testeando a ver qué funciona con tiros en la oscuridad. Porque de vuelta, cada tiro que hacemos en la oscuridad es combustible que estamos quemando. Si me pongo a experimentar en esta industria, si funciona mejor esta red social o aquella red social, y empiezo a probar cosas, por ahí es 1 semana, 2 semanas, que se van, que si cualquiera de las personas que está escuchando lo piensa en términos de su sueldo actual, es medio sueldo que estamos quemando en un experimento que quizás con un curso que vale 1/5 de ese valor, lo resolvíamos y pasábamos directo, nos ahorrábamos 2 semanas, sumando todo lo que podemos generar con eso. Entonces, cuando nosotros como emprendedores tenemos que salir de la idea de yo voy a invertir en educación para tener títulos, que es por ahí la idea incorrecta, y empezar a pensar, la inversión que yo hago en educación son meses, años de mi vida que me ahorro, y años no es para nada exagerado. Hay personas que se pasan 5 años dando vueltas por no invertir en algo que les permita detectar qué errores están cometiendo y salir del prueba y error y empezar a ejecutar. Bueno, que de hecho es la base de nuestro curso Cómo iniciar un negocio mientras trabajas, vos no querés renunciar si no tenés en claro ciertas cosas respecto de tu producto y ciertas cosas respecto del camino en general. Si vos, por ejemplo, tenés una idea de oído de cómo se empieza un negocio o de cómo se vende y renuncias, vas a tener, porque siempre va a estar ahí, un periodo largo de aprendizaje sobre cómo hacer las cosas. Por eso nosotros agarramos y a los chicos que están en el curso les decimos, mira, el camino es este. Y que la parte de la renuncia viene probablemente después de estar vendiendo. Y eso es como algo súper importante porque la gente normalmente piensa, no hay forma de empezar un negocio mientras estoy todo el día trabajando y estoy ocupado y mi casa se va a 1000 lugares. Bueno, nosotros en el curso justamente atacamos ese problema porque nos dimos cuenta de que ese no es el caso. Vos podés iniciar un negocio mientras trabajas sin renunciar y tener clientes. Además, puedes reemplazar tu sueldo antes de renunciar con los clientes. Pero vos necesariamente, en términos de preparar, así como no querés no haber tenido la experiencia de organizarte antes de renunciar, vos no querés no tener la experiencia de haber vendido tu producto antes de renunciar. Si no la tuviste la experiencia de vender tu producto antes de renunciar, estás cometiendo un grave error. Y es muy peligroso porque estás poniendo en peligro a tu familia, estás poniendo en peligro tu dinero y estás poniendo en peligro tu ilusión de la posibilidad de cambiar, que es algo peligroso. Y también en relación a esta idea de invertir en educación, también podemos caer en el grave error de renunciar para empezar un negocio y empezar a llenar nuestro tiempo y nuestros días de educación, de formación y cursos, decir, bueno, cursos, renuncio para emprender, tengo estos ahorros, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, ¿qué necesito para empezar un negocio? Bueno, tengo que saber más cosas, no sé nada de negocios, no sé nada de emprendimientos y empiezo a consumir todos los libros que se me ocurren, que si googleo el top 100 de libros para emprendedores y empiezo a ver todas las capacitaciones presenciales en mi ciudad y empiezo a hacer todos los cursos que se me cruzan por internet, que son un montón. Y también ese es un error. No es que esté mal formarse, no es que esté mal estar constantemente aprendiendo, pero si no tenés un plan, si no tenés un sistema de organización probado, incorporado previamente a renunciar, si no hiciste esto que hice Santi de vender, de llegar al punto de vender y tener validado tu producto o servicio antes de renunciar, y renunciás y empezás a pensar en todo lo que te falta o lo que necesitas saber,
vas a caer en el error de decir, bueno, pero la educación, los chicos de Superhábitos dicen que es importante invertir en educación, entonces voy a hacer cursos todos los días durante 2 años hasta que sepa todo lo que tengo que saber para empezar. Bueno, hay un episodio del podcast que trata de cómo elegir material de educación, lo podemos dejar linkeado para las personas que quizás están viendo esto en YouTube o escuchando en Spotify. Si van a superhábitos.com/podcast, en general aparecen todos los episodios. No, en general, siempre. Aparecen todos los episodios del podcast sí, con el artículo que lo acompaña, y siempre tratamos de dejar un par de links que tienen información relevante o que se mencionó durante el podcast. Uno de los episodios de podcast que están dentro del archivo de Superhábitos es uno que tiene que ver con cómo elegir el material de los cursos. Y de vuelta, tiene que ver con redefinir el significado del aprendizaje. Si yo tomo el aprendizaje como un logro en sí mismo, completé un curso, ese es el logro, estoy perdiendo el foco, porque yo nunca hago el curso por el curso, el libro por el libro. Es esto para algo más. Yo hay un objetivo que tengo como persona o como emprendedor, quiero tener más tiempo libre, entonces voy a usar este libro para eso. Y ahí tenemos. Primero, que el libro solo no va a servir. O sea, consumir mucho contenido sin hacer nada con eso no sirve para nada. Y segundo, que la vara con la cual vamos a medir si la formación que vamos tomando es exitosa o no, y la vara con la cual tenemos que hostigar a las personas que generan material, es la vara de, bueno, ¿esto trajo resultados o no? El resultado que yo buscaba sucedió, porque si es muy entretenido, tiene muchos datos interesantes, pero no me permite generar resultados, eso está mal. Quiere decir que no estoy teniendo un buen sistema de aprendizaje. Y esto tiene que ver con... Este es un cambio que, de vuelta, no hace falta esperar a tener el negocio o a dedicarte a tu negocio para empezar a hacerlo, porque es la vara con la cual tenemos que evaluar todo el material de formación que tomamos como emprendedores antes incluso de dejar nuestro trabajo. Sí, 100%. Y por eso es tan importante no solo escuchar a las personas, sino también escuchar a los alumnos de esas personas. ¿Quiénes son las personas que pasaron por el proceso, que dicen, tuvieron resultados, no tuvieron resultados? Eso es fundamental. Y el tercer punto tiene que ver con prepararnos financieramente y preparar las condiciones financieras. Y particularmente nosotros, cuando grabamos el episodio, pensamos en términos de minimalismo, que es tener solo lo que necesitas y nada más. Y eso es un ataque por el lado de necesitar menos y tener menos costos. ¿Cómo sería, chicos, si tuvieran que redondear esa idea? Yo le veo 2 caras. Por un lado, qué necesito en términos de capital, de infraestructura, de elementos materiales o de dinero. Y por otro lado, la cara de qué necesito para vivir. Entonces, de repente esta idea de, bueno, cuando reemplace mi sueldo puedo renunciar, se resignifica muchísimo si tenemos aplicado esta idea de minimalismo a nuestra vida y podemos, por ejemplo, reducir un montón de pertenencias, reducir espacios, reducir costos de vida. Vamos a poder renunciar mucho antes porque nuestro negocio va a alcanzar mucho antes ese punto de, bueno, reemplazo mi sueldo. Yo le veo como esas 2 caras, no sé Mati cómo lo pensó, pero está la parte de qué necesito y cómo reduzco en mi vida personal, además de todas las ventajas que tiene el minimalismo, que hay episodios y hay artículos sobre el tema en los que profundizamos. También la parte del negocio que necesita en términos materiales, que también hay una visión que podemos ir a lo esencial y, por ejemplo, no empezar poniendo un local físico. En nuestro caso, de vuelta, estamos monotemáticos con el estudio porque estamos muy entusiasmados, pero es un buen ejemplo en este caso. No empezamos el podcast con todo esto que tenemos ahora, montando un estudio de grabación de radio para el episodio 1 para empezar a testear o experimentar. Lo empezamos de la forma más simple, esencial posible, y eso se puede aplicar a todas las cosas que hagamos en el negocio al empezar. Hace un par de días, retomando lo que decía Lu, hace un par de días hablaba con una persona que está en todo este proceso y lo que charlábamos era de cómo hay 2 grandes recursos que todas las personas tenemos. Uno de esos recursos es el tiempo. Es el recurso el más valioso, ampliamente, por lejos. No se puede comprar, todos tenemos una cantidad limitada, todos tenemos el mismo, etcétera, etcétera. Por eso estuvo primero en nuestra lista de cosas para hoy. Y el segundo recurso es el dinero. ¿Sí? Quizá a alguien se le ocurre otro más, pero simplificando, tiempo y dinero son las 2 grandes variables que, si las sabemos gestionar y orientar a lo que queremos, estamos de 10. Y si no las sabemos controlar,
y nos controlan, estamos extremadamente mal. Y el minimalismo tiene que ver con retomar el control sobre ese factor, sobre el factor dinero. Porque cada cosa que nosotros tenemos tiene un costo. Tiene un costo económico real, no solo para comprarla, sino también tiene un costo para mantenerla. Por eso hay cosas que por más que ya las tengamos, quizá lo mejor sea tirarlas. Porque tiene un costo mantenerlos. El espacio en el cual tenemos una cosa tiene un costo. El mueble donde tenemos esa cosa tiene un costo. Entonces, el minimalismo tiene que ver con empezar a ver cada cosa que está en nuestra vida con un ojo crítico y decir, a ver, el retorno que me da esta inversión que hago constantemente para que este objeto sea parte de mi vida, ¿es más alto que ese costo o no? Porque si no es más alto, las cosas se tienen que ir. Y ese es uno de los motivos por los cuales uno como minimalista, sobre todo al comienzo, se deshace de muchas cosas. Porque hay muchas cosas que uno empieza a detectar que son pasivos. Cosas que no solo que no te suman, sino que te restan cada semana una gota de sangre, un poco de combustible, un poco de tu vida. Y eso se aplica, como decía Lu recién, a la parte personal y a la parte del negocio. Si yo me quedo solo con cosas que me aportan más de lo que me cuestan, primero, no estoy gastando de más y esa es toda energía, tiempo, dinero que yo reinvierto en mi negocio, lo cual hace que ese negocio crezca más rápido. Sino que además, el proceso constante de afinar qué es lo que más retorno me trae y cómo pongo más energía en eso, lo que lleva es a que se acelere la velocidad de crecimiento. Entonces, el minimalismo, entendido como el proceso de a las pertenencias de uno, reducirlas a lo esencial para lograr tus objetivos, tiene mucho que ver, porque si yo, como Lu dijo recién, un montón de beneficios, como el poder renunciar antes, saber que necesitas menos, te hace más flexible, te hace más competitivo, te hace crecer más rápido, y a partir de eso, si vos empezás mucho antes de renunciar a pasar este proceso, el día que empezás a tener el día completo para vos, el tiempo ya está optimizado, tus cosas están optimizadas y vos lo único que tenés es disfrutar y ser productivo a hacer cosas. Sí, y los gastos que tiene la posesión de cosas extra van mucho más allá de, como decías vos, el gasto de comprarlas. Porque si yo de repente tengo... Pero es increíble cómo eso se retroalimenta en muchísimas formas. Porque si tengo muchas cosas, gasto más en alquiler para poder tener todas las cosas. Gasto más en tiempo porque todas esas cosas requieren tiempo de limpieza o tengo que pagarle dinero a alguien para que las limpie. Sale en tiempo también en términos de nosotros. Por ejemplo, vos querés empezar un negocio, no te alcanza el tiempo, te vas a pasar todo el sábado limpiando tu casa, todo el sábado ordenando esa habitación llena de cosas que realmente no usás. Le vas a pagar X cantidad de dinero para planchar esas 60 camisas que usas de vez en cuando. Entonces, y también en términos de, por ejemplo, cuánto tiempo demora, y el otro día estuve en una experiencia muy similar a eso, cuánto tiempo demoras en encontrar algo, cuántas cosas se nos pierden. Y además, cuando tenemos muchas cosas dando vueltas, empezamos a tener muchas ineficiencias en términos de compramos cosas que no necesitamos porque las teníamos, pero ya no sabemos que las tenemos porque las perdimos. De repente perdemos control de, ok, tengo la herramienta para cumplir eso, no la tengo. De repente, el proceso de trabajar como minimalistas antes de renunciar nos permite tener una situación financiera más saludable durante nuestro tiempo de trabajo y es como ponernos en forma de alguna manera. Es como de repente empezar a entrenar, de repente estás más hábil para moverte, podés elongar un poquito más, si de repente la situación viene peor, no está tan mal y de repente, como dice Lu, te da esa flexibilidad y esa tranquilidad a la hora de renunciar por si de repente hay alguna situación inesperada. Bueno, Que también, también te da foco en cuanto a que esto es súper importante, esta parte del minimalismo, que no es solo dinero y tiempo, sino que también te ocupa atención. Y mientras más objetos tenés, mientras más cosas pensás que necesitas a nivel personal y del negocio, tenés mucho más dividida en más partes tu atención y tu foco de repente se divide en un montón de cosas a las cuales supuestamente deberías prestarle atención. Y cuando empezás a limpiar y a reducir y a minimizar y quedarte con lo esencial en todas las partes de la vida, de repente es mucho más fácil tener claridad, es mucho más fácil tener foco, mantener ese foco y lo más importante para tener resultados, que es pasar a la acción. Mientras vos más te demores en deshacerte de las cosas que no son importantes o esenciales, más te demoras en pasar a la acción porque de repente menos claro tenés qué tendrías que estar haciendo, ¿no? O estás todo el sábado limpiando el cuarto lleno de cosas que en realidad no usás, en vez de estar usando el sábado para un montón de acciones clave
a nivel personal, o ver personas que te importan y no ves hace mucho, o trabajar en tu negocio porque en la semana no tenés tanto tiempo. Entonces, en términos de foco y de atención, además del dinero y del tiempo, es súper importante porque podemos tener pocas horas en la semana, pero si son de calidad y podemos poner nuestra atención en dar el paso clave y en enfocarnos en lo que sí nos va a traer resultados, eso va a ser mucho más poderoso que tener 20 horas libres y tener 1.000.000 de cosas que nos ocupan la cabeza y la atención. Que tiene mucho que ver con esto de salir. Hay una frase que siempre surge que es empezar un negocio tiene que ver con dejar de trabajar para los sueños de otros y empezar a trabajar para tus propios sueños. Una cosa así. Que la verdad es que, si bien es súper cliché, es real para la mayoría de las personas. ¿Sí? Hay trabajos en los cuales uno se siente bien y se siente súper contento porque sí es parte de su sueño que este proyecto crezca. Pero también es verdad de que para la mayoría de las personas el trabajo tiene esto de ir para trabajar para una persona que no te cae bien, para ganar el dinero, para comprar cosas que no te importan, para impresionar a personas que no te caen bien tampoco. Digamos. Toda esta pelota. Y las 3 cosas que hablamos hoy tienen que ver con romper con eso. Tienen que cambiar la vara, que es algo que uno como emprendedor tiene que hacer sí o sí. Es cambiar la vara de lo que se supone que a lo que tiene que ver con mis objetivos. Entonces, dejamos de organizarnos como siguiendo patrones externos y empezamos a seguir un patrón interno a partir de organizar la semana. Dejamos de aprender por aprender, porque es bueno aprender porque el título, y empezamos a aprender porque nos sirve para lograr el objetivo, y con esa vara medimos eso. Y en el caso del minimalismo tiene que ver con empezar a evaluar las cosas por una vara que es súper loco y sorprendente que no sea la vara normal, que es ¿qué tanto nos sirve? No, voy a tener esta ropa porque así la voy a impresionar a Jenny de contabilidad. Ponétela. O sea, tener la ropa que te gusta, la ropa que te permite avanzar en lo que querés, que disfrutás usar. No, pero ¿cómo no voy a tener una decoración si no cuando viene mi mamá se enoja porque no está el cuadro? Ese cuadro todos los días te chupa la sangre. Procesalo y elimina eso que no te hace bien. Entonces tiene que ver con volver la vara a uno. ¿A qué quiero lograr? De acuerdo a mis objetivos, a mis sueños, y en general eso nos da mucha claridad. Y todas estas cosas de vuelta son cosas que se pueden hacer mañana, que no requieren de ningún capital, que no requieren de ningún tipo de esfuerzo sobrehumano, que no requieren de miles de horas. Simplemente requieren de que nosotros tomemos la decisión de dejar de esperar a que suceda algo y empezar a accionar y a preparar el terreno ahora para que sí sucedan esas cosas. Bueno, creo que Mati lo dijo perfectamente. Gran resumen, Mati, del episodio. Bueno, hemos llegado al final del episodio. Quiero saber, Mati, Lu, ¿alguno tiene alguna reflexión final? Tengo la sensación de que pasó más rápido, quizás porque el anterior fue muy largo, ¿puede ser? Sí, fue como la mitad. Sí, está bien. Entonces, o sea, sí. la mitad del total. Sí. El episodio no fue la mitad, porque en el otro tuvimos mucho, como 30, 40 minutos de charla previa. Claro, el episodio anterior, para los que quizá no lo escucharon, estuvimos en vivo. Desde facebook.com/superhábitos, cada tanto hacemos transmisiones en vivo, se pueden sumar, es súper divertido. Así como es súper divertido, es largo, porque nos quedamos charlando un rato antes, de ahí el episodio, de ahí nos quedamos charlando un rato después. Entonces esto se sintió como una grabación de 15 minutos. Sí. Me repasa igual que... me pasa mucho, perdón, me repasa es como muy informal. Sí. Me pasa mucho que cuando hacemos uno largo y después estoy quemado. Sí, es como difícil. No estoy... Claro, estoy como muy... Me siento como medio apagado. Sí. Es como jugar el alargue. Claro. Es claro, como que creo ya que estás los ahí. días de episodio largo deberíamos hacer uno. Y los días que no hagamos vivos o episodios largos, hacer 2. Por ahí podríamos... Bueno, es que es la misma cantidad, ¿no? O sea, un episodio de 40 minutos y 40 minutos al aire es la misma cantidad de tiempo hablando que dos episodios de 40. Sí, claro. Podríamos incluso eventualmente con el estudio nuevo, cuando reduzcamos el tiempo de preparación para grabar, podríamos grabar de a uno. Y quizás cada un par de semanas generar alguna entrevista de manera que nos deje un aire para eventualidades, como nos fuimos de viaje o lo que sea, que bueno, pasa muy frecuentemente, y grabar de uno. Y por ahí tendríamos, siempre estaríamos, no tenemos por ahí como pasó ahora. Oye, a mí yo estaba escuchando a la Mati que está diciendo unas cosas re interesantes y yo estaba como... Me imaginé como viendo cosas de colores como girando. Claro, sí, estaba haciendo un esfuerzo para escuchar y entender 100% lo que estaban diciendo. Me parece igual, tengo una teoría, no es la cantidad de tiempo en transmisión, sino que es el cambio de temática. Por ahí si hubiésemos hecho, porque muchas veces hacemos, bueno, ustedes más que yo, pero masterclass o clases largas que son de 2 horas, 3 horas,
Hay masterclass especiales que hacemos en Año Nuevo, por ejemplo, que son largas. Y por ahí no te cansa tanto como el hecho de hacer como el cambio de, bueno, empieza, termina, empieza un tema nuevo, tengo que reestructurar la cabeza a un tema nuevo y... Claro, que para cómo ni siquiera eso. están en el mismo tipo de tema. Claro. Por ahí sería interesante para el exclusivo club que siempre nos acompaña hasta el final de los episodios, que nos cuenten en los comentarios en YouTube, que probablemente es uno de los lugares más fáciles para interactuar y intercambiar ideas, si se nota o no. Porque esa es una pregunta que yo tengo. A veces uno puede ser que se sienta más cansado, pero quizás no se nota. Quizás me parece bien todo lo que estamos hablando para estructurarnos nosotros, pero quizás desde afuera todos estaban guau. Quizás sale más natural. Claro. Quizás la parte del gorrión rutilante puede haber parecido una desviación, pero creo que en términos generales Claro. la conversación fluye igual. Pero me gustaría saber cómo lo ven las demás Bueno, personas. queremos saber su opinión. Bueno, déjenos sus opiniones y pueden hacerlo de paso en una reseña de iTunes. Es súper importante para que esto llegue a más personas y más personas puedan hacerse cargo de su vida, puedan prepararse adecuadamente y haya menos corazones emprendedores rotos, que es lo que sucede. Gente que renuncia, quema combustible financiero, vive vidas que otros quieren para ellos. Bueno, nosotros estamos haciendo la diferencia. Vos podés hacer tu parte dejándonos una reseña en iTunes. Gracias, chicos, por habernos acompañado y vamos a estar charlando nuevamente la semana que viene en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.